El cielo del pueblo de Santa Elena se abrió justo cuando el reloj de la iglesia marcó el mediodía, y la lluvia cayó con una furia que parecía divina. La gente corrió a cubrirse bajo los porches, menos una mujer que permanecía en medio de la calle, empapada, con un vestido de novia blanco que ya era gris. Se llamaba Clara Benítez, y había llegado esa mañana con flores en el cabello y una esperanza torpe en el corazón. Su prometido no apareció. En cambio, los hombres de la taberna salieron a mirar y a reír, y las mujeres cuchicheaban tras las ventanas, diciendo que era un castigo de Dios por su orgullo, por creer que alguien querría casarse con una mujer obesa. La lluvia resbalaba por su rostro, mezclándose con el rímel y la vergüenza. Las flores caían una a una, hasta que solo le quedó el velo pegado a la piel. «¿Dónde está tu novio?» «Reina del banquete», gritó uno entre carcajadas. Otro lanzó una piedra al suelo frente a sus pies, salpicando barro en su falda. Clara no respondió. Se abrazó a sí misma y dio un paso atrás, pero el barro la hizo resbalar. Cayó de rodillas, las manos hundidas en el agua sucia. La multitud rugió de risa, y entonces, desde el umbral de la taberna, una sombra se alzó entre el humo y la lluvia. Un hombre gigantesco, de hombros anchos y mirada fija. Era Elias Rourke, el cowboy del valle, un forastero del que se decía que había vivido más guerras que primaveras. Cruzó la calle sin prisa, cada paso hundiendo las botas en el barro. Nadie se atrevió a hablar cuando lo vieron acercarse. Se quitó el sombrero, negro y empapado, y lo sostuvo un segundo antes de inclinarse hacia ella. Clara levantó la vista, el maquillaje corrido, los labios temblorosos. Elías se agachó, colocó el sombrero sobre su cabeza y, con voz baja pero firme, dijo: «La lluvia no escoge a quién mojar, pero nosotros sí podemos decidir a quién respetar». El silencio cayó sobre el pueblo como otra tormenta. Nadie se rió, nadie se movió. Solo se oía el golpeteo del agua sobre el techo y el llanto de una mujer que ya no temblaba de miedo, sino de dignidad recién nacida. Elías la ayudó a ponerse de pie, cubriéndola con su chaqueta. La multitud bajó la mirada, y en medio del aguacero, Clara dio su primer paso fuera de la humillación. El aguacero no cesó en toda la tarde. El pueblo entero se escondió en los portales mientras Elias Rourke caminaba junto a la novia bajo el mismo sombrero que había sido su gesto de misericordia. Clara apenas podía sostenerse. El barro la hundía, la lluvia la golpeaba, pero la mano del cowboy la mantenía en pie. Nadie se atrevía a detenerlos. Al pasar frente a la iglesia, el padre Samuel salió con la sotana empapada, el rostro entre el miedo y la culpa. «Hijo, no te metas en lo que no entiendes», advirtió. Pero la voz le tembló. Elías no respondió. Siguió caminando hasta llegar al viejo granero del herrero, un lugar abandonado en el borde del pueblo. Empujó la puerta con el hombro, y el sonido del metal oxidado se perdió entre el trueno. Dentro, el olor a heno húmedo y a madera vieja los envolvió. Encendió una lámpara, y su luz temblorosa dibujó las sombras de ambos sobre las paredes. «Siéntate», dijo él. Clara obedeció, los dedos temblando al quitarse el velo. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó en voz baja. Elías la miró, la chaqueta todavía chorreando agua. «Porque nadie más lo haría». «Te van a odiar por eso», susurró. «Ya lo hacían antes», respondió. Y su voz sonó como el rumor lejano del trueno. Se quitó los guantes, los dejó sobre un barril, y se arrodilló para encender el fuego con pedazos de madera seca. Clara lo observó. Sus manos eran grandes, firmes, pero se movían con una delicadeza que desmentía su tamaño. «No deberías quedarte», dijo él. «El pueblo no perdona a quien avergüenza su crueldad». Ella lo miró con ojos tristes. «No tengo a dónde ir». Elías asintió lentamente. «Entonces esta noche el granero será una iglesia, y la lluvia tu bautismo». Se sentó frente al fuego, el resplandor dorado acariciando su rostro. Clara se quitó los zapatos empapados
y los colocó cerca de las brasas. El silencio era profundo, roto solo por el golpeteo del agua en el techo. Afuera, la tormenta seguía rugiendo, pero dentro, algo se había aquietado. El gigante la observó en silencio, y ella bajó la vista, sintiendo que, por primera vez en su vida, alguien la estaba mirando sin vergüenza. Afuera, el relámpago iluminó la ventana, y por un instante, el fuego reflejó lo que ambos sabían sin decir, que la compasión puede ser más poderosa que cualquier promesa rota. La lluvia persistió durante 3 días, y el pueblo de Santa Elena murmuraba como si el agua arrastrara vergüenza junto con el barro. Desde la taberna, los hombres hablaban de la locura del gigante, mientras las mujeres contaban que el cowboy había perdido la razón al proteger a una mujer así. En el granero, Elías reparaba el techo con tablones viejos, y cada golpe del martillo parecía desafiar al cielo. Clara lo observaba desde un rincón, cubierta con una manta. Había llorado tanto que los ojos se le habían secado. «No deberías quedarte más», dijo él sin mirarla. «Cuando el sol vuelva, deberías marcharte antes que el pueblo despierte». Ella lo observó en silencio, con la voz temblando entre la gratitud y la herida. «Si me voy, dirán que me echaste. Y si te quedas, dirán que me perteneces», respondió. El pueblo siempre necesita un culpable para dormir tranquilo. Un trueno sacudió las paredes, y por un momento solo se escuchó la lluvia cayendo sobre el techo reparado. Clara bajó la vista hacia sus manos hinchadas por la humedad. «¿Por qué no te importa lo que dicen?» Elías dejó el martillo y se sentó frente a ella. «Porque ya viví el juicio de los hombres, y sobreviví». Se inclinó hacia el fuego, añadió un trozo de leña y el resplandor iluminó su rostro cansado. «Antes de venir aquí, trabajé para un patrón que medía el valor de las personas por el peso de su cuerpo o el color de su piel. Un día me cansé de medir». Clara lo miró y sus ojos se llenaron de lágrimas. «A mí me midieron toda la vida», murmuró. «Cada plato que comía, cada vestido que me probaba, siempre valía menos que la mujer más delgada del pueblo». Elías asintió, sin decir nada. Luego, con un gesto lento, tomó el sombrero del clavo donde lo había dejado secando. Se acercó y lo colocó de nuevo sobre su cabeza. «Este sombrero te cubrió de la lluvia», dijo. «Ahora te cubre del desprecio». Ella sonrió por primera vez, una sonrisa pequeña, quebrada pero real. En ese instante, la puerta se abrió de golpe. 3 hombres del pueblo, mojados, con las botas hundidas en el barro, entraron apuntando con sus rifles. «Venimos por ella», dijo uno. Elías no se levantó, solo se puso de pie con calma, mirándolos uno a uno. «Entonces primero tendrán que mojarse conmigo». Nadie se atrevió a disparar. Afuera, el trueno volvió a rugir, y la lluvia golpeó más fuerte, como si el cielo decidiera ponerse del lado de la misericordia. El fuego crepitaba suave, y el olor a leña y lluvia se mezclaba con el del heno húmedo. Los 3 hombres que habían entrado en busca de Clara retrocedieron sin una palabra después de ver al gigante inmóvil, los ojos fijos y la voz más fuerte que el trueno. Cuando la puerta volvió a cerrarse, el silencio los envolvió a ambos. Clara se llevó las manos al pecho, temblando. «Te van a odiar más», murmuró. Elías se encogió de hombros. «Ya aprendí a vivir con eso». Se acercó al fuego y arrojó un trozo de madera. «El odio es como esta lluvia, cae sobre todos, pero solo se queda en quien no sabe limpiarse». Clara lo miró sin saber si reír o llorar. «¿Por qué haces esto por mí? No me conoces». Él respiró hondo, las manos extendidas hacia las llamas. «Porque nadie debería tener que volver a creer que su cuerpo es una ofensa». Ella bajó la vista, los labios apretados. «Toda mi vida me lo enseñaron». «Entonces te lo enseñaron mal», respondió él, con voz tan baja que apenas vencía el crepitar del fuego. Afuera, la lluvia seguía cayendo, repiqueteando sobre el techo como un tambor antiguo. Clara se levantó con esfuerzo
y caminó hasta el rincón donde colgaba su vestido aún mojado. Lo tocó con los dedos, observando las costuras tensas, las flores marchitas cosidas al velo. Era mi vestido de boda, dijo. Pensé que con él al fin sería bonita. Elías la miró desde el fuego. La belleza no se pone, dijo. Se recuerda. Ella se volvió sorprendida. ¿Y si nunca la tuve? Entonces espera a que la fe te la devuelva. Se quedaron callados. La lluvia afuera comenzó a menguar. El sonido del viento se hizo más suave, y la luz del fuego coloreó las paredes con tonos anaranjados. Elías se quitó la chaqueta, la colgó sobre un barril, y se recostó contra la pared. «Duerme», dijo. «Mañana volverán a hablar, y necesitarás fuerza para no oírlos». Clara lo observó. Su cuerpo enorme parecía cubrir toda la cabaña, pero su voz era tan serena que hacía olvidar su tamaño. Ella se acostó junto al fuego, usando la manta como almohada. Cuando cerró los ojos, pensó en el sombrero que aún llevaba puesto y en el peso leve que sentía sobre su cabeza. No era vergüenza, ni protección. Era dignidad, de vuelta en silencio bajo el sonido de la lluvia que seguía cayendo afuera, como si el cielo quisiera mantenerse despierto por ellos. La mañana amaneció gris, con un sol tímido asomándose entre las nubes rotas. El pueblo despertaba con su rutina de siempre, pero en el granero del herrero el día tenía otro ritmo. Elías Rourke ya estaba en pie, preparando el fuego con ramas secas. Clara lo observaba desde su rincón, el cabello enredado, las mejillas marcadas por el sueño y el cansancio. «Deberías descansar más», dijo él sin girarse. «No dormiste bien». Ella se incorporó lentamente, acomodando el sombrero sobre su cabeza. «No estoy acostumbrada a dormir segura». Elías se volvió hacia ella, su expresión serena. «Entonces acostúmbrate». En sus manos tenía una sartén vieja y un pedazo de pan endurecido. Lo cortó con su navaja y lo colocó sobre las brasas. El olor llenó el aire, mezclándose con el del heno húmedo. «Huele como a hogar», dijo Clara, apenas audible. «Así debe oler la fe», respondió él. Se sentó frente al fuego y le ofreció un trozo. Ella dudó, mirando sus manos grandes, ásperas, marcadas por el trabajo. «Toma», insistió. «Es solo pan, no limosna». Clara aceptó. El primer bocado le quemó los labios, pero también el alma. «Nadie me da de comer desde que murió mi madre», murmuró. Elías asintió. «Mi madre me enseñó que dar de comer es una forma de rezar». Ella sonrió débilmente. «Entonces hoy rezaste 2 veces». Afuera, el viento soplaba suave. El barro se secaba. El granero olía a humo y pan, y por primera vez desde que la lluvia comenzó, Clara sintió calor en el pecho. Elías observó el cielo por la ventana rota. «Cuando el camino seque, puedes marcharte», dijo sin tono de orden. «Te llevaré hasta la bifurcación del valle. Desde ahí, el norte es más amable». Ella lo miró, sorprendida. «¿Y tú?» «Tengo promesas con las que todavía no he hecho las paces». Guardó silencio un instante y añadió: «Pero no dejaré que camines sola». Clara bajó la vista al pan que aún sostenía. Le temblaron las manos. «No quiero que me lleves por pena». Él la miró con calma. «No es pena lo que mueve mis pies». «¿Entonces qué es?», preguntó. Elías sonrió levemente. «El respeto que mereces y que olvidaron darte». Ella se quedó sin respuesta. El fuego crepitó, llenando el silencio con su respiración viva. Afuera, el primer rayo de sol atravesó el techo y cayó sobre ellos como una bendición pequeña, recordándoles que el día podía empezar sin culpa. El sol de la tarde trajo consigo voces. Desde la colina, Elías vio el polvo levantarse por el camino del sur. Eran hombres del pueblo, 4 a caballo, encabezados por el capataz Miller, que siempre llevaba la lengua más rápida que el juicio. Clara estaba dentro del granero, remendando su vestido con hilo de lino que él había encontrado entre las herramientas viejas. «Vienen por ti», dijo Elías al entrar, sin alzar la voz.
Ella se quedó quieta, la aguja suspendida en el aire. ¿Qué van a hacerme? Depende de cuánto miedo tengan de lo que ya no entienden. Cerró la puerta y colocó un tablón atravesado como tranca. No quiero que pelees, dijo ella. No lo haré, respondió él. El odio no se apaga con más fuego. Afuera, los cascos golpeaban la tierra como tambores. «Rourke, sabemos que la tienes ahí», gritó Miller. «No es tuya. ¡Sucia vergüenza de Dios!». Elías apoyó la mano sobre la madera, sintiendo las vibraciones del golpe cuando intentaron abrir. «El pueblo no perdona lo que los deja ver en el espejo», murmuró. «Te culparán por recordarles su crueldad». La puerta tembló una segunda vez. Clara se levantó. «No puedo esconderme mientras tú me defiendes». «No te escondes, les enseñas lo que no saben ver», dijo Elías. Entonces quitó el tablón, abrió la puerta y salió. Los hombres lo apuntaron con sus rifles. «Apártate, gigante», ordenó Miller. «Ella no es digna de tu nombre ni de tu compasión». Elías levantó la vista, la lluvia seca del polvo cayendo sobre su barba. «No hables de dignidad con la boca que la pisoteó». Dio un paso adelante. «Nadie aquí es dueño del respeto, solo quien se atreve a darlo». Los hombres dudaron. Miller escupió al suelo fingiendo risa. «¿Y ahora predicas?». Elías alzó una mano y señaló el cielo. «Predico porque ya se me cansaron las manos de cargar pecados ajenos». Clara salió entonces, el vestido parchado, el sombrero aún en su cabeza. «Ya basta», dijo con voz firme. «Si quieren humillarme otra vez, háganlo ahora. Ya no me avergüenza quién soy». Los hombres se quedaron mudos. Miller bajó el rifle sin entender por qué. Elías la miró con orgullo silencioso. El viento se levantó, y el polvo les golpeó los ojos. Nadie volvió a hablar. Cuando los hombres se marcharon, Clara respiró profundo. «¿Por qué no los odias?», preguntó. Elías respondió mirando el horizonte. «Porque el odio los hizo pequeños. Yo no quiero encogerme con ellos». El amanecer encontró el valle en calma, pero en el pueblo el rumor no dormía. Decían que el gigante había desafiado la autoridad de los hombres, que la gorda vergüenza seguía viva gracias a su terquedad. Elías y Clara recogieron sus pocas pertenencias al caer la tarde. «No podemos quedarnos», dijo él, ajustando la montura del caballo. «Si permanecemos, te volverán a herir». Clara asintió en silencio. Caminaban por el sendero embarrado cuando un grupo de mujeres salió de la panadería. Una de ellas lanzó restos de pan duro que golpearon el suelo a sus pies. «¡Que comas, novia del gigante!», gritó una, y las otras rieron. Elías se detuvo, pero Clara le tocó el brazo. «Déjalo», dijo. Dio un paso adelante, se agachó, recogió un trozo de pan y lo limpió con el borde de su vestido. «Gracias», murmuró sin rabia. «No he comido humillación que no me haya hecho más fuerte». El murmullo cesó. Las mujeres bajaron la mirada. Elías la observó, sorprendido por la calma que irradiaba. Continuaron hasta la plaza, donde el barro aún conservaba huellas de su caída. Clara se detuvo en el mismo lugar y miró hacia el cielo. «Aquí me arrodillé», dijo. «Pero no fue la lluvia quien me levantó». Dio un paso al frente, la cabeza en alto, el sombrero sobre su cabello recogido. Los hombres de la taberna la miraban sin decir palabra. Incluso el padre Samuel, desde el pórtico, se descubrió la cabeza. Elías se mantuvo detrás de ella, sin hablar, sabiendo que no era él quien debía ocupar ese instante. Clara respiró hondo, extendió los brazos y dejó que la lluvia ligera le mojara el rostro. «No soy vergüenza de nadie», dijo al viento. La frase se perdió entre los relámpagos, pero cada alma en la plaza la escuchó. Elías sintió un nudo en el pecho. «Has dicho más de lo que yo he logrado en años», murmuró. Ella lo miró con una sonrisa tranquila. «Solo dije lo que debiste escuchar tú también». Las campanas comenzaron a sonar, y el agua corrió por los adoquines, llevándose el último resto de barro.
Por primera vez desde aquel día, Clara caminó despacio por la plaza, derecha, sin ocultarse, y la gente se apartó no por burla, sino por respeto. Elías la siguió en silencio, sabiendo que algo en el aire había cambiado. La fe ya no era suya, era de ella, y bastaba para los dos. Las nubes regresaron esa noche, como si el cielo también quisiera asistir al juicio. En la iglesia, las velas parpadeaban mientras el pueblo se reunía para decidir qué harían con el gigante y la mujer que habían roto su orden. El padre Samuel estaba al frente, la voz vacilante. «El respeto no puede nacer del escándalo», dijo. «Debemos proteger la moral de nuestras familias». Elías permanecía de pie junto a la puerta, empapado de lluvia, el sombrero en la mano, los ojos fijos en el altar. Clara, sentada en el último banco, sentía las miradas como agujas sobre la piel. «Hablan de moral», murmuró, «pero no de misericordia». Elías la escuchó sin moverse. Cuando el padre terminó, Miller se levantó, la voz áspera. «Que se vayan, o que el cielo nos juzgue a todos». El trueno rugió, como si Dios hubiese aceptado el reto. Elías avanzó por el pasillo central. Sus botas resonaban contra la madera. «No vine a defenderme», dijo. «Solo vine a devolver lo que me pertenece, la vergüenza que ustedes dejaron tirada en el barro». Sacó de su bolsillo un trozo de tela blanca, el velo roto de Clara, y lo colocó sobre el altar. «Esto no es pecado», añadió. «Pecado es mirar el dolor ajeno y seguir comiendo pan como si nada». El silencio se hizo tan denso que podía oírse la lluvia golpeando las ventanas. Clara se levantó entonces. «El sombrero que me dio este hombre no me cubrió del agua, sino de la crueldad. Si eso ofende, entonces me declaro culpable de tener dignidad». El padre Samuel bajó la mirada, con las manos temblando. Afuera, un relámpago iluminó la plaza. Miller dio un paso hacia Elías, pero el gigante no se movió. «Hazlo», dijo sin alzar la voz. «Golpéame, y seguirás siendo esclavo de tu miedo». El hombre bajó el puño, incapaz de hacerlo. La tormenta rompió el techo con un trueno. El agua cayó dentro del templo, apagando las velas. La gente gritó y corrió a cubrirse. Elías y Clara quedaron en medio del pasillo, empapados, mirándose en la oscuridad rota por la luz de los relámpagos. «Parece que el cielo también se cansó de escuchar mentiras», dijo ella. Él asintió. A veces la fe necesita mojarlo todo para volver a crecer. Afuera, la tormenta rugía, pero nadie volvió a hablar contra ellos. La misericordia había ganado su propio juicio. Cuando la tormenta cesó, el pueblo amaneció cubierto de una neblina espesa que olía a tierra recién lavada. Los charcos reflejaban los restos de una noche que nadie olvidaría. Elías y Clara salieron del templo cuando las campanas del amanecer repicaban despacio, más como un suspiro que como una celebración. La plaza estaba vacía, las banderas caídas, el lodo mezclado con pétalos rotos de las flores que el viento había arrancado de los altares. Clara caminaba despacio, sin velo ni miedo, mientras Elías sostenía su sombrero en la mano, como quien lleva una promesa cumplida. De las casas comenzaron a asomarse rostros cansados. Nadie habló. Solo el chirrido de una ventana y el canto de un gallo lejano rompían el silencio. Frente a la iglesia, el padre Samuel los esperaba. Tenía la sotana mojada y los ojos rojos de no dormir. «No fui valiente anoche», dijo. Elías lo miró en silencio. «Nadie nace valiente», respondió. «Solo se decide cuándo dejar de callar». El padre asintió, dio un paso atrás y señaló el atrio. «Haz lo que tengas que hacer». Elías miró a Clara. Ella comprendió sin palabras. Caminaron juntos hacia el centro de la plaza. Allí, donde la lluvia había limpiado las huellas del desprecio, Elías se detuvo. Alzó el sombrero y lo sostuvo en alto para que todos lo vieran. «Este sombrero cubrió la vergüenza que ustedes crearon», dijo, su voz grave resonando contra las paredes. «Hoy lo dejo aquí,
para que recuerden que la misericordia también tiene peso. Lo colocó sobre la cruz de hierro que marcaba el pozo central, y el viento lo movió apenas, como si el mismo cielo respirara. Clara dio un paso adelante. «No vine a humillar a nadie», dijo, «solo a aprender a caminar sin miedo». Una mujer del pueblo, la panadera que antes le había lanzado pan duro, se acercó despacio, con un trozo de pan fresco en las manos. «Nadie debería pasar hambre por nuestra soberbia», murmuró, dejándolo a los pies de Clara. Pronto, otros vecinos se acercaron, algunos en silencio, otros llorando sin saber por qué. Elías observó la escena sin intervenir. La lluvia fina volvió a caer, ligera, como si el cielo bendijera el gesto. El padre Samuel se arrodilló ante la cruz y murmuró una oración. Clara levantó el rostro hacia el amanecer. «El perdón pesa menos que la culpa», dijo. Elías la miró con una serenidad que ya no necesitaba palabras. La plaza entera guardó silencio. Por primera vez, nadie se reía. El sol regresó por fin, tibio y dorado, derramándose sobre las colinas como un manto de perdón. El aire olía a pan recién hecho y a tierra limpia, y el pueblo, que días atrás había escondido su vergüenza en la lluvia, despertó distinto. Elias Rourke estaba sentado frente al pozo de la plaza, con las botas secas y la mirada tranquila. A su lado, el sombrero descansaba sobre la piedra, aún húmedo, como si hubiese absorbido toda la lluvia del mundo para purificarla. Clara salió de la iglesia vestida con una blusa sencilla y el mismo vestido remendado, ahora limpio y brillante bajo la luz. Caminó hacia él despacio, sin miedo, saludando a quienes antes la habían humillado. Algunos bajaban la cabeza, otros sonreían apenas, como pidiendo perdón sin palabras. «El pueblo huele diferente», dijo ella, acercándose. Elías sonrió. «La vergüenza mojada también florece». Ella rió suavemente. «¿Te vas a quedar?» «No», respondió. «Mi camino no termina donde empieza la paz». Se levantó, sacudiendo el polvo de su chaqueta. «¿Y tú?» «Yo sí», contestó ella mirando la plaza, la panadería, el campanario que brillaba al sol. «Alguien tiene que recordarle al pueblo lo que aprendió». Elías asintió con respeto. «Entonces deja esto aquí», dijo tocando el sombrero. «Ya no te cubre de la lluvia. Ahora cubre al pueblo de su pasado». Clara lo tomó con las dos manos. Lo colocó sobre el borde del pozo y lo dejó quieto, reflejado en el agua clara. «Gracias», dijo. Él negó con la cabeza. «No me des las gracias. Guárdalas para cuando alguien más necesite que las pronuncies». La brisa sopló suave. El sombrero giró apenas, y el reflejo del cielo tembló en el agua. Elías comenzó a caminar hacia el camino del oeste, donde la luz se partía entre el polvo y las montañas. Clara lo observó irse hasta que se volvió una sombra larga y, luego, un punto de silencio. Las campanas repicaron una vez más, lentas, y el pueblo entero pareció respirar al unísono. Una niña pequeña se acercó a Clara y le ofreció una flor blanca. «Mi mamá dijo que eres la novia más valiente», murmuró. Clara sonrió y le acarició el cabello. «Dile a tu mamá que solo fui una mujer que aprendió a no esconderse». La niña asintió, y juntas miraron el cielo, ahora despejado. La misericordia había dejado de ser un acto, se había vuelto una forma de luz. La compasión que nace bajo la lluvia es la que más brilla bajo el sol. Por favor, dale like, comparte y suscríbete si esta historia tocó tu corazón. Lágrimas de ayer. Cuenta historias donde la fe vence la humillación, la misericordia transforma el desprecio y la dignidad vuelve a florecer incluso después de la tormenta.